Yo he preparado la prédica de hoy titulada La primera señal de Cristo en una fiesta de boda. El pasaje que quiero compartir el día de hoy, el libro de San Juan, capítulo 2. Si tiene la Biblia suya, abra por favor. San Juan, capítulo 2. Si alguno de ustedes no tiene la Biblia, entonces yo he preparado las imágenes también. Vean la pantalla, por favor. Vamos a buscar San Juan, capítulo 2, versículo 1. Hasta el verso 11. Si lo han encontrado, se lo voy a leerles. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llévanlo al maestresala. Se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hasta aquí leímos el versículo 11. Ustedes conocen bien la historia de este pasaje, ¿sí o no? Sí. Jesús convirtió el agua en vino. Ya vea. San Juan capítulo 2, versículo 11. Otra vez. Vamos a leerlo juntos. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Cristo hizo este principio de señales. Jesús inició su primer ministerio en Cana de Galilea. Aquí dice: manifestó su gloria. ¿Qué quiere decir? Manifestó su gloria. Cristo reveló que él mismo era Dios por medio de la primera señal. Por eso reveló ya. Él mismo era Dios. El verso 6. El verso 6 dice: estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En ese entonces había agua a la entrada de casa judía. Ese agua no es para beber, sino lavarse las manos. Antes de entrar a una casa, lavarse las manos.
Era el rito de purificación de los judíos. Una pregunta, en ese lugar, ¿cuántas tinas de piedra había? Dice, estaban allí 6 tinas de piedra para agua. 6 tinas. 6 tinas. Es muy, muy importante cuando leemos la Biblia meditar en ella profundamente, pensando en el significado de este pasaje. 6 tinas de piedra para agua. Vamos a profundizar en el significado de esta palabra. Había 6 tinas de piedra para agua. ¿Qué simboliza? Entonces, 6 tinas. 6 tinas. ¿Qué opinan ustedes? Es el ser humano. 6 tinas de piedra. 6 tinas estaban allí. Significa el ser humano, la humanidad. Vamos a ver un versículo relacionado. Este versículo también conocen bien. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dios creó al hombre el 6º día. Aquí dice, creó Dios al hombre a su imagen. El versículo 31 dice, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día 6º. Dios creó al hombre. El 6º día. Estaban allí entonces 6 tinas de agua. 6 tinas. Por eso podemos darnos cuenta de este versículo. 6 tinas. La humanidad. El ser humano. Yo también, ustedes también. Todas las personas. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. ¿Qué significa? En vasos de barro. En vasos de barro tenemos este tesoro. El cuerpo humano, en vasos de barro. ¿Qué quiere decir? El cuerpo humano. El cuerpo carnal es como vasos de barro que pronto se romperá. Yo también, usted también, algún día vendrá la muerte. Cuando uno muere, vuelve al polvo de la tierra. Por eso, como esta palabra, el cuerpo humano es como vasos de barros. Entonces, ¿qué significa este tesoro? Tenemos este tesoro. Este tesoro. Jesucristo. Jesucristo. Cuando uno oye el evangelio y creerlo verdaderamente, entonces el Espíritu Santo entra en su corazón. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. ¿Qué significa? Al contrario, todos los creyentes renacidos tienen en sus corazones el Espíritu de Cristo. Por eso, con esta palabra, tenemos este tesoro. Jesucristo, el Espíritu de Cristo, en vasos de barros. En mi corazón, en su corazón. Ahora habita con nosotros como el Espíritu de Cristo. Dice que estaban allí 6 tinas de piedra para agua. ¿Qué simboliza la piedra? 6 tinas de piedra, de piedra. ¿Qué piensan ustedes?
Viendo este versículo, 6 tinas de piedra, ¿qué significa? Es el corazón duro de persona, como piedra. 6 tinas, el ser humano, la humanidad, 6 tinas de piedra. Uno sin salvación, los que no son salvación, ahora tienen un espíritu humilde, no. Un corazón duro. Por eso hoy en día es muy difícil encontrarse con las personas que buscan la salvación de Dios. En nuestra misión, con frecuencia se realiza el seminario bíblico, invitando a nuestros conocidos, venga, asiste. El seminario bíblico para su espíritu ha preparado, pero no quiere oír, escuchar la palabra del evangelio. ¿Qué simboliza la piedra? El corazón duro de persona. 6 tinas de piedra estaban allí. Amos capítulo 5, versículo 4 dice: Jehová, la casa de Israel, buscadme y viviréis. Dios nos dice, buscadme. Pero muchos no lo buscan. Más bien, la mayoría de la gente ama las cosas de este mundo mucho más que la esperanza del cielo y la gracia que Dios prepara hacia nosotros. Rechaza, no acepta la palabra de evangelio. Buscadme y viviréis. Por eso, de parte de nosotros, es necesario anhelosamente buscar el rostro de Dios, pidiendo su espíritu. Yo quiero ser salvo. San Juan capítulo 5, versículo 40 dice: no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí, no quieren venir a Jesucristo para que tengáis vida. Dios nos dice, el que tiene oídos, oiga. ¿Qué palabra sería? La palabra de salvación. El que tiene oídos, entonces oiga. De todo corazón oiga la voz de Cristo, o sea, el evangelio, la verdad del evangelio. Pero mucha gente no quiere escuchar, aprender la Biblia para tener la vida eterna. Pero más quiere obtener el deseo carnal, el deseo del mundo. Pero según la Biblia, pasará este mundo, pero permanece para siempre el que hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la primera voluntad de Dios? La salvación del alma, el renacimiento del alma. Salmos capítulo 100, versículo 19, versículo 155. Dice: lejos está de los impíos la salvación. ¿Por qué? No buscan tus estatutos. Solamente habla en su boca: yo amo Dios, yo creo en Dios. Claro que sí, existe el Dios, gracias a Dios. Solamente en su boca habla. Pero es diferente su corazón, su pensamiento. Dios mira, Dios pesa nuestra mente, nuestro pensamiento. Por eso, si uno quiere creer y seguir a Cristo para que le dé una gran bendición carnal, entonces eso es la idolatría, ¿sí o no? Es muy serio. Sigue a nuestro Señor Jesucristo, por la gloria de Dios solamente.
Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Después de terminar la prédica, cuando regrese a su casa, otra vez repasen, por favor, los versículos que buscamos en el culto dominical. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. Aquí dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Por eso, para ser salvo se necesitan las dos cosas. Primero, el arrepentimiento verdadero y creer el evangelio verdadero. Pero aquí dice, por tu dureza y tu corazón no arrepentido. Por eso hoy en día, sin arrepentirse, muchos creen en el conocimiento de la salvación solamente. Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. Atesoras para ti mismo ira. ¿Qué significa? Es diferente el dolor del infierno después de la muerte. Recibirá el juicio final de Dios de sus pecados, y en el infierno es diferente el dolor del infierno. Cada uno, cada pecador. Atesoras ira para ti mismo. San Lucas capítulo 19, versículo 41 dice, cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, la capital de Israel. Cuando Cristo llegó, Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla, viendo, mirando la ciudad de Jerusalén, lloró. Cristo lloró sobre ella. Jesús vio al pueblo de Israel que no se arrepentía. El versículo 42 dice, os también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto. Ahora está encubierto de tus ojos. ¿Qué significa? Está encubierto. Estaban cegados. El pueblo de Israel en ese entonces estaban cegados con respecto al plan de salvación. Al contrario, Él es santo. Nos abre los ojos espirituales por medio del evangelio en Cristo. Aquí dice, ahora está encubierto de tus ojos. El pueblo de Israel estaba cegado con respecto al plan de salvación de Dios. Asimismo, hoy en día muchos costarricenses, el pueblo de Costa Rica también, el pueblo de Costa Rica está cegado. No distingue el evangelio verdadero. Muchos cristianos también creen en otro evangelio. Por eso, mirando al pueblo de Costa Rica, Jesucristo se lamenta. Mirando este lugar también, se lamenta. Por eso, Señor quiere trabajar, anunciar el evangelio por medio de su vida, su iglesia, como nosotros. Por eso son las personas importantes ante Dios. Porque sería hoy también, mañana también, Dios cumple su voluntad a través de su iglesia.
Por eso su decisión y su voluntad, su acción, su palabra, su comportamiento es muy, muy valioso delante de los ojos de Dios. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 3, dice: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entre los que se pierden, ellos no conocen la primera voluntad de Dios, la salvación de alma. Dios quiere que todos sean salvos. ¿Qué quiere decir? Todos son pecadores ante Dios antes de recibir la salvación. Todos pecaron. Somos descendientes de Adán y Eva. Para los pecadores, ahora Dios preparó el infierno. Mucha gente no conoce su destino eterno después de la muerte. Entre los que se pierden está encubierto el evangelio. Por eso, sobre todo, es muy, muy precioso. Nuestro evangelio, mi evangelio, su evangelio, para usted. ¿Qué es el evangelio? A veces yo pregunto a las personas en la calle, en una casa, para usted, ¿qué es el evangelio? Entonces, mucha gente habla así. El evangelio, la vida de Cristo, el relato de Cristo, caminar en la voluntad de Dios, creer en Dios. Según la Biblia no es así. El evangelio, ¿qué significa? Buena noticia. Es lo que hizo Jesús por nosotros. Cristo murió derramando su sangre en la cruz hace 2000 años para quitar todos nuestros pecados. Por eso ya nuestra condición espiritual se cambió de pecador a justo. El versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, aquí indico el diablo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso, ahora también obra el diablo para que no sea salvo, Por eso nuestra misión es tan importante ante Dios. Somos colaboradores, el testigo del evangelio. El Dios de este siglo cegó. Por eso su familia, sus conocidos, sus vecinos, para que no sean salvos, el diablo ahora también obra, trabaja. Vamos a volver al pasaje de hoy, San Juan, capítulo 2, versículo 7. Vemos subrayada el pasaje de hoy, el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 7. Dice: Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. ¿Qué significa agua? Es la palabra de salvación. O sea, el evangelio de la salvación. Llenad estas tinas, si es tinas, el ser humano, la humanidad, de piedra, el corazón duro de persona, entonces llenad de agua. Solo es necesario llenar de la palabra de salvación. En el corazón vacío del
hombre, en el corazón vacío de hombre, en el corazón de cada persona existe un vacío que solo Cristo puede llenar. ¿Por qué? Todo ser humano tiene un espíritu que se parece a la imagen de Dios, ¿sí o no? Por eso ocupa sobre todo la palabra de vida, la palabra de Dios, llenar de agua. Por eso es necesario nacer de nuevo, como hijo de Dios, escuchando el evangelio, la palabra de salvación. La humanidad ocupa oír el evangelio de Cristo. Yo también, ustedes también, sus familiares también, sus vecinos también, sobre todo ahora, ocupa oír el evangelio de Cristo. Si nuestro Padre Dios llama, hoy, tú, venga. Entonces, Él tiene que ir, estar de pie de Dios para buscar de sus pecados. Por eso es muy, muy importante en esta tierra recibir el perdón de los pecados. Por eso, ¿qué significa? Ya fui salvo, recibí la salvación. Yo he nacido de nuevo como hijo de Dios. Ya Cristo resolvió el problema de pecado. ¿Cuál es la paga de pecado? Es la muerte. Esta muerte es el castigo eterno, o sea, ir al infierno eterno. Ya Cristo solucionó por su sangre. Por eso Cristo apareció en esta tierra, entró en esta tierra como ser humano para quitar, para solucionar nuestros pecados. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, la fe es por el oír. El oír por la palabra de Dios. La fe viene solamente por medio de oír la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Pero el diablo trata de impedir para que no sea salvo. La fe de salvación también viene solamente por medio de oír el evangelio de Cristo. En seminario, muchos invitados asisten. Sin embargo, hasta el último día, los participantes que vienen hasta el último día son muchos, son pocos. Son pocos. Muchos son llamados por Dios, pero pocos son escogidos. Escogidos. Por eso, recuerden, entra por un oído, sale por el otro. Es muy, muy importante. Se siembra del corazón de hombre la palabra de evangelio profundamente. Existen los obstáculos de Satanás para impedir su salvación. Uno de ellos es la doctrina falsa, contra la Biblia. En canal de YouTube hoy en día también está luchando para quitar
para llevar las almas perdidas. San Lucas capítulo 8, versículo 12. San Lucas capítulo 8, versículo 12 dice, los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo. Aquí dice, luego viene al diablo. ¿Qué podemos darnos cuenta de ese versículo? Cuando se realiza el seminario bíblico, entonces muchos hermanos también sirven y al mismo tiempo, como esta palabra, el diablo también viene. Aquí dice, viene el diablo. ¿Para qué? Y quita de su corazón la palabra. Por eso, ¿qué hay que creer para ser salvo? El evangelio de Cristo. Por eso, sobre todo, es muy importante oír la palabra del evangelio. Pero aquí dice, viene el diablo. ¿Para qué? Quita de su corazón la palabra. ¿Qué palabra sería? La salvación está interconectada. El evangelio. Por eso, para quitar de su corazón la palabra de evangelio. Por eso viene el diablo también. En la semana pasada, la iglesia de Guapiles también se realizó el seminario bíblico. El diablo también vino para quitar de los corazones de los invitados la palabra de evangelio. Por eso nuestra oración, nuestra pasión para con las almas perdidas es muy valioso. El diablo también tienta a la gente con las doctrinas falsas con respecto a la manera de salvación. ¿Cuál es la manera de salvación? ¿Por las obras de la ley? No, solamente es por la fe del evangelio. La fe de Cristo, detalladamente, la fe del evangelio de Jesús. Por eso, recuerden, siempre el diablo trabaja, obra. ¿Para qué? No oiga. Y quite del corazón humano la palabra del evangelio. San Juan, capítulo 2, versículo 7. Volvamos al pasaje de hoy. San Juan, capítulo 2, versículo 7. Dice, Jesús les dijo, llenad estas tinas de agua. Estas tinas, el ser humano, la humanidad, de piedra, el corazón duro de persona, de agua, significa la palabra de salvación. Aquí dice, hasta arriba las llenaron, hasta arriba. ¿Hasta la mitad? No, hasta arriba. Aquí dice, llenan estas tinas de agua hasta arriba. ¿Qué quiere decir? Para ser salvo, para uno ser salvo, primero debe dejar sus pensamientos propios contra la Biblia. Fuimos salvos solamente por el evangelio y creerlo de todo corazón, en verdad. Hasta arriba. Por eso es muy, muy importante sumergirse en la palabra de evangelio profundamente para meditar, para pensar el amor de Dios que se revela en el evangelio. Sumergirse en la palabra de Dios hasta arriba para quitar, para dejar nuestros pensamientos propios contra la Biblia.
Isaías, vamos a buscar un versículo relacionado. Isaías capítulo 55, versículo 7. Ustedes conocen bien esta palabra. En el seminario, con frecuencia, buscamos esta palabra. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Antes de volverse a Jehová, primero deje su camino y también sus pensamientos, sus pensamientos, dejando sus pensamientos, tiene que volverse a Jehová humildemente. El diablo pone las doctrinas falsas en el pensamiento de las personas. Por eso hoy en día muchos cristianos mal entienden sobre el evangelio. Por eso es muy importante tener el discernimiento bíblico respecto a la salvación. Muchos congregantes están sometidos a las doctrinas del diablo. Por eso, según la Biblia, hay dos tipos de la doctrina. La doctrina de Cristo y la de diablo. Segunda Corintios, capítulo 3, versículo 15. Dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El corazón de ellos. Sobre el corazón de ellos, el velo está puesto. El velo, ¿qué significa? El Antiguo Testamento, netamente, por las obras de la ley se puede obtener la vida eterna, ser salvo, ser justo, ser santo por las obras de la ley. El velo, la doctrina del diablo, la falsa doctrina está puesto sobre el corazón de ellos, Por eso nuestro corazón, el corazón humano es muy, muy importante. El diablo viene, ¿para qué? Quita de su corazón la palabra de evangelio. Por eso primero se siembra la palabra del evangelio, pero el diablo procura trata de quitar de su corazón. El velo está puesto. El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Vamos a unir estos dos versículos. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 14. Dice, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual el velo es quitado por Cristo. Es quitado por Cristo. ¿Qué significa? Por el evangelio de Cristo. Por eso la fe del evangelio de Cristo es muy importante. Tenemos la fe del evangelio. Es quitado por el evangelio de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, ¿cuándo será? Hoy en día. Bien, ahora, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Por eso, aquí en este pasaje está escrito doctrinas de Cristo, no, doctrinas de demonios. La doctrina del diablo engaña.
a muchos congregantes escuchando por un pastor famoso, pero aunque sea pastor famoso, él no es salvo, sin salvación. Entonces, esa persona también es un creyente falso ante Dios, ¿sí o no? Sí. Por eso, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, es muy, muy peligroso. Por eso es necesario, ocupa, distinguir con la Biblia, directamente verificando con nuestros ojos cuál es la voluntad de Dios respecto a la salvación. Segunda San Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La Biblia advierte a los que siguen, creen la doctrina del diablo. Aquí dice: cualquiera que se extravía, no persevera en la doctrina de Cristo, entonces no tiene a Dios. Al contrario, el que persevera en la doctrina de Cristo, entonces esa persona tiene a Dios. Observe esa palabra: no tiene a Dios. No tiene a Dios. Aunque creen en Dios, en su boca llama a Dios, invoca, sirve, canta, pero apartaos de mí, hacedores de maldad. No tiene a Dios. Por eso el destino eterno humano está determinado por el Evangelio de Cristo. Por eso nuestra meta, nuestra misión es precioso. Si cerramos nuestra boca, entonces nunca puede oír la palabra de salvación. Al contrario, si abrimos nuestra boca con valentía, valientemente, entonces ciertamente Dios enviará a las personas que están anhelando la verdad del Evangelio a nuestra iglesia. ¿Sí o no? Por eso nuestra actitud ante Dios es valiosa. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora ustedes tienen el Espíritu de Cristo. Ahora tienen el Espíritu de Cristo. Sí, yo también. Siempre nos acompaña. Mora, habita en mi corazón, en su corazón, como el Espíritu de Cristo, hasta que lleguemos al cielo. Vamos a comparar estos dos versículos. Segunda San Juan, capítulo 1, versículo 9, y Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: la doctrina de Cristo, doctrinas de demonios. Demonios. Muchos congregantes siguen hoy también a la doctrina de demonio. Los domingos se reúnen en el nombre de Cristo, cantando, sirviendo, pero
no acepta Dios Padre. No sirve, no acepta, no oye su oración. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Es muy fácil memorizar este pasaje. 12 y 12. Capítulo 2, versículo 12. Dice, el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, el diablo sabe su tiempo. En este pasaje se aplica, se cumple. En gran tribulación en esta tierra durante 7 años. Pero ahora también el diablo sabe cómo esta palabra, su tiempo. Cuanto más cerca la segunda venida de Jesús, el diablo ahora también trabaja obra para engañar a muchas personas con una doctrina falsa, para que no sea salvo. Aquí dice, el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Para qué? Sabiendo que tiene poco tiempo. El que inicia este mundo y terminará este mundo. Este mundo también es de Dios. Dios creó al hombre este mundo también. Hoy en día estamos viendo las últimas señales de este mundo. Falta poco tiempo la segunda venida de Jesús. El diablo primero engaña a los pastores, predicadores, y trabaja por medio de ellos para hacer los hijos del diablo. Las doctrinas del diablo para hacer hijos del diablo, hijos del infierno. Es escrito en la Biblia. Es realmente serio y peligroso. San Mateo, capítulo 23, versículo 15, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Un prosélito, ¿qué significa? Un creyente, un congregante, para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le haces 2 veces más hijo del infierno. Las doctrinas del diablo, las doctrinas de demonios, los hijos del infierno. Al contrario, las doctrinas de Cristo, los hijos de Dios. Antes de los ojos de Dios solamente hay 2 tipos de Dios. Hay 2 tipos de doctrinas. Escribas y fariseos hoy en día se puede decir los líderes de la iglesia. Para hacer un prosélito, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hoy también muchos congregantes se reúnen en cada iglesia. Se lamenta. A ver, ustedes ahora se oyen. El llanto de Jesucristo para ellos, hacedores de maldad. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A ver, ustedes ahora estamos juntos, estamos reunidos, pero cuando el Señor viene hoy, entonces estaremos juntos en el cielo. Podemos ver nuestra familia a los lados, a los hermanos, todos los hermanos. Estaremos en el cielo. Aquí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, para dar el conocimiento de salvación. Estamos aquí. Para los cristianos renacidos como nosotros, ¿cuál es el gran gozo mayor? Dar. A las personas el evangelio. El evangelio. Es muy, muy importante. Recuerden esta palabra. Realmente podemos encontrarnos allí juntos en el cielo, en el reino de Dios. Obviamente dependerá de lo que cada uno crea. Para usted, ¿qué es el evangelio? Antes de anunciar el evangelio, primero recomiendo a ustedes esta pregunta. Para usted, ¿qué es el evangelio? Por eso, lo más importante debe ser lo mismo. Lo que testifica la Biblia, lo que yo creo. Por eso, predique lo que dice la Biblia. Segunda Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Observe en la última parte, a menos que estéis reprobados. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, a menos que estéis reprobados. Por eso, nada es más peligroso, serio y mortal que la falsa certeza de la salvación. Ahora tenemos la certeza de la salvación, pero algún cristiano tiene la falsa certeza de salvación. Es más peligroso en su vida. Sí o sí debe examinar si ha nacido de nuevo aún. ¿O es necesario nacer de nuevo? Ahora fuimos salvos, hemos justificados. Espero que examine la fe otra vez, repetidamente oyendo el seminario bíblico. Si realmente tiene la fe correcta conforme a la Biblia, no es por la palabra de pastor. Verifique, cheque su fe correcta con la Biblia. Por eso, si alguno malentiende y distorsiona el evangelio, ese malentendimiento y distorsión influencia. Primero, del propio ser, el de los oyentes. Es muy peligroso. Eso es destruir muchas almas para siempre. No saldrás allí en el infierno. Solamente Dios nos da la oportunidad de escuchar el evangelio en esta tierra. Después de la muerte, no permite oír la palabra de salvación. Por eso debemos discernir la verdad del evangelio. Los predicadores deben abrir la Biblia exactamente conforme
a la voluntad de Dios. Supongamos que hay un predicador famoso que no ha nacido de nuevo aún. ¿Cuál es el contenido de su prédica? Ah, qué hermosa después de la prédica. Muchos cristianos dicen así, ah, qué hermosa la prédica de hoy. Aunque lo sigan humildes personas, muchos cristianos. Pero si lo que dice no es bíblico, entonces ese pastor y los miembros de su iglesia también irán al infierno eterno, hacedores de maldad. Vamos a volver al pasaje de hoy, San Juan, capítulo 2, versículo 9. San Juan, capítulo 2, versículo 9, dice, cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Aquí dice, el agua hecha vino. ¿Qué significa? Convertir agua en vino. ¿Qué opinan ustedes? Convertir agua en vino. ¿Qué obra nos reveló esta señal de Cristo? Convertir agua en vino. Esta historia, muchos cristianos saben bien, pero no conocen correctamente el significado de este pasaje. Convertir agua en vino significa que un pecador vil ante Dios se convierte a justo por medio del evangelio de Cristo. ¿Se entiende bien? Antes de recibir la salvación, la condición espiritual es pecador ante Dios. Pero ya se cambió nuestra condición espiritual, escuchando, oyendo, entendiendo el evangelio de Cristo. Ya hemos santificados, somos justos ante Dios. Por eso convertir agua en vino, ¿qué significa? De pecador al justo se convirtió. Cristo hizo este principio de señal, convirtió agua en vino. Por eso esta señal nos muestra que la condición espiritual se cambia en Cristo solamente. ¿Me entendieron? Sí. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es criatura nueva. O sea, el Hijo de Dios en Cristo, en el Evangelio de Cristo. También nuestra morada eterna ya ha sido trasladada de la muerte a la vida. Aquí dice, San Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte, ¿qué significa? Del infierno eterno a vida, al reino de Dios, al cielo. Nuestro lugar eterno también ha sido trasladado del infierno al cielo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, el cual nos ha librado, Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. De muerte a vida, del infierno eterno al cielo. San Juan, capítulo 14, versículo 3, dice,
si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Cristo nos prometió, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso para nosotros, para mí, para ustedes, Dios mismo ha preparado su reino eternamente, convivirá con nuestro Padre Dios. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso siempre piensen en esperanza viva. Esperanza muerta no, esperanza viva tenemos. ¿Qué significa? Tenemos la esperanza viva. Dios mismo cumplirá nuestra esperanza. Pero los que no son salvos también tienen esperanza. Yo quiero comprar carro, casa nueva, cama, ropa. Pasará este mundo. Tenemos esperanza viva. Dios cumplirá. Pronto vendrá la segunda venida de Jesús. Vamos a volver al pasaje de hoy, San Juan, capítulo 2, versículo 10. Dice, le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior más tú has reservado el buen vino hasta ahora. A ver, ustedes, generalmente en una fiesta de boda, el organizador primero sirve el buen vino a los invitados. Después de emborracharse, si la boca de ellos se entumece, luego les da el inferior vino. Pero en este texto, ellos probaron el mejor vino a través de Cristo. A través de Cristo ellos probaron el buen vino, el mejor vino. Entonces, ¿qué significa espiritualmente el buen vino? Significa Jesucristo, que es un mejor pacto eterno. ¿Se entiende bien? Es muy importante. Jesucristo, que es el buen vino, es el mejor pacto eterno ante Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento había una ley de la expiación para perdonar los pecados ante Dios. El pueblo de Israel tenía que cumplir la ofrenda del sacrificio de animal para recibir el perdón de sus pecados. Dios permitió que un pecador mate un animal para quitar los pecados. Así que los pecadores debían matar un animal para quitar sus pecados, para recibir el perdón de los pecados. Debían siempre, cada día, los años, cada año, debían matar un animal en lugar de ellos. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Ya, una vez, solo Cristo murió en lugar de nosotros. Aquí dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Por eso la sangre del animal es una sombra de lo verdadero. La ofrenda del sacrificio
en el Antiguo Testamento es la sombra de la salvación de Jesucristo. Hebreos capítulo 7, versículo 27. No tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Por qué? Esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ya no se requiere el sacrificio de animal por la muerte de Jesucristo. Por eso, Hebreos capítulo 7, versículo 22 dice, por tanto, es la conclusión. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El buen vino, ellos probaron el buen vino. ¿Qué significa? Jesucristo, que es un mejor pacto. Aquí dice, fiador de un mejor pacto. Convertir agua en vino, ¿qué significa? Cambiarse nuestra condición espiritual de pecador a justo. Entonces, el buen vino, ¿qué significa? Jesucristo, que es un mejor pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 6, dice, ahora tanto mejor misterio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. En este pasaje también está escrito, de un mejor pacto, mediador, salvador, redentor, nuestro Señor Jesucristo. Mientras leer la Biblia es importante descubrir el evangelio de Cristo. El buen vino significa Cristo, que es un mejor pacto, el pacto eterno ante Dios. ¿Cuál fue la intentación del apóstol Juan al escribir su evangelio, el libro de evangelio? San Juan capítulo 20, versículo 31 dice, estas se han escrito, ¿para qué? Creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre, ser salvo, recibir el perdón de los pecados, ser hijo de Dios. San Juan capítulo 2, versículo 11 dice, este principio de señales hizo, quería resaltar esta frase. Cristo hizo este principio de señales en Cana de Galilea. A ver ustedes, una pregunta. ¿Qué quería revelar Jesucristo a través de su primera señal? Es el propósito de venir a este mundo. Este principio de señales hizo en Cana de Galilea, en la fiesta de boda, convirtió agua en vino. ¿Qué significa? El propósito de venir a este mundo, Jesucristo, para quitar todos nuestros pecados, para cambiar la condición espiritual, para trasladar de muerte a vida. Por eso, aquí dice, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, en una fiesta de boda. Cristo, en ese entonces, sanó a muchas enfermedades. Pero, aquí dice, hizo este principio de señal. La Biblia enfatiza este principio de señal. ¿Qué significa? Para nosotros, explica, nos revela el propósito de venir Jesucristo. Es el motivo de ser enviado por Dios. Jesús nos muestra a través de esta señal. Él apareció en este mundo para quitar todos nuestros pecados, para cambiar
nuestra condición espiritual. Ya somos justos. Ahora usted es cristiano. Sí, claro. Entonces, ¿es justo o pecador? Todavía no sé. ¿Fui salvo? Estoy en proceso. ¿Hasta cuándo en proceso? Ahora tenemos la vida eterna. Es muy, muy importante este pasaje. Jesús nos muestra a través de esta señal de que porque Cristo tenía que venir a este mundo, convirtió agua en vino. Ellos probaron el buen vino. Como el mejor pacto es Cristo, vino a este mundo para morir en la cruz. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso derramó en vez de nosotros. Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todos son pecadores, por eso, de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Para salvar a los pecadores. Para salvar a los pecadores del infierno eterno. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ha mostrado su amor a través de su Hijo, Jesucristo, por medio de la muerte de Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí dice, puestos los ojos, miramos en Jesucristo, siempre, en todo momento, en toda parte, cada día, diariamente. El autor y consumador de la fe, Dios cumplirá nuestra esperanza. Aquí dice, el cual por el gozo puesto delante de Cristo sufrió la cruz. ¿Qué significa? Antes de morir en la cruz, Cristo pensaba en esto. ¿Qué significa? El gozo puesto delante de él. ¿Qué opinan ustedes? Por el gozo puesto delante de Cristo, sufrió la cruz. Pensando en el gozo puesto, Cristo murió en la cruz. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Por el gozo puesto delante de él, delante de Jesús, el gozo puesto, sufrió la cruz. ¿Cuál es el gozo puesto delante de Cristo? ¿Qué se menciona en este versículo? El gozo puesto delante de Cristo es muy importante. Es la iglesia de Cristo. Por medio de la muerte de Jesucristo, se levanta. Está establecido la iglesia del Señor. Por eso, por el gozo puesto delante de Cristo, sufrió la cruz. El gozo puesto, que significa la iglesia del Señor. Por eso, después de morir Jesucristo, ya se ha levantado la iglesia del Señor. ¿Me entendieron? Por eso, en nuestra mente también siempre está la iglesia del Señor. Hoy también yo estoy aquí por el evangelio y la iglesia. Ustedes también. Para pasar el buen día, para terminar bien el día de hoy, siempre
recuerden el amor de Dios que se revela en el Evangelio. Mediten en el infierno y el cielo. Por medio de la muerte de Cristo, se ha levantado la iglesia del Señor. Por eso Cristo soportó el sufrimiento de la cruz pensando en la iglesia del Señor, que se levantará pronto, que pronto se establecería a través de su muerte. Sufrió en la cruz. Por eso ante Dios la iglesia es más precioso, valioso. Para mí también, para ustedes también. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual la iglesia él ganó por su propia sangre, por su muerte. Él ganó la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 22. Dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué significa? La iglesia. En quien vosotros también, en el Espíritu, sois edificados juntamente para morada de Dios. ¿Dónde está nuestro Señor? En la iglesia. En la iglesia. Sois edificados juntamente para morada de Dios. Por eso ante Dios la iglesia suya es valiosa. Dios valora a las almas y también su iglesia, la iglesia suya. Para morada de Dios somos edificados juntamente, la iglesia. La iglesia es el grupo llamado del mundo. Significa los diferenciados por el evangelio. Por eso Dios mismo está preparando un pueblo santo para habitar juntos en el cielo. Por eso hoy también está llamando con su evangelio. Con su evangelio. Por eso cada día oren a Dios, suplicando a Dios: Señor, abra la puerta de la predicación en nuestra familia. Todavía nuestros padres, nuestros parientes no aceptan la palabra del evangelio. Señor, abra sus corazones para que acepten la palabra del evangelio, para que tengan ellos un espíritu humilde. Abra en este lugar la puerta de la predicación. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Vamos a unir Efesios capítulo 2, versículo 22 y Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Sois edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. Y en el libro de Apocalipsis dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hermanos. Los hermanos, ¿qué significa? Los justos, los santos, la iglesia suya. Él morará con ellos. Él, Dios, morará con ellos, con la iglesia. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Gracias a Dios. Por eso la iglesia es muy importante. El gozo puesto delante de Él es la iglesia del Señor. Sois juntamente edificados
para morada de Dios. Y podemos verlo en el cielo. Aquí dice, Dios mismo estará conmigo, con ustedes, con ellos, como su Dios. Por eso el Señor conoce a los que son suyos. Nunca es muy importante. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vamos a volver a pasar de hoy el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 1. Dios conoce bien, nunca os conoce. Al contrario. San Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea. A ver, ustedes una pregunta. ¿Dónde hizo Jesús la primera señal? Es una boda en Cana de Galilea. En la fiesta de boda. En una fiesta de boda en Cana de Galilea. La palabra dice que Jesucristo es nuestro esposo. La iglesia es su esposa. ¿Dónde hizo Cristo la primera señal? En una fiesta de boda. ¿Por qué? Para explicarnos el propósito de venir a este mundo. Primero, para quitar todos nuestros pecados y también para hacer la iglesia que es su esposa. Por eso, Cristo hizo este principio de señales en una fiesta de boda. Por eso, siempre recuerden, la iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia para nosotros, nuestro esposo solamente es Jesucristo. Segunda Corintios capítulo 11, versículo 2 dice, porque os celo con celo de Dios, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura Cristo. Cristo, nuestro esposo. La iglesia es la esposa de Jesucristo. Por eso solamente los creyentes renacidos ya pueden entender bien el significado de este pasaje. Este relato conocen muy bien los cristianos, pero es muy difícil interpretar. Solamente se interprete en Cristo, en el Evangelio. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, dice, el ángel me dio, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. He aquí, vea, mira, el Cordero que quita el pecado del mundo, Jesucristo, las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero. Podemos ver la boda del Cordero en el libro de Apocalipsis. Para nosotros, Dios mismo ha preparado. Vamos a volver al pasaje de hoy, San Juan, capítulo 2, versículo 9. Dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Mediten en esta palabra, sin saber el maestresala. ¿De dónde era? ¿De dónde era? Oh, el buen vino. Pero sin saber el maestresala de dónde era. Al contrario, los sirvientes lo sabían, que habían sacado el agua. El maestresala no sabía.
Sin embargo, los sirvientes lo sabían de dónde era. ¿Qué significa? Los que no son salvos nunca conocen el gusto del evangelio y la alegría del evangelio también. ¿Se entiende bien? Los sirvientes sí, los humildes de corazón experimentaron el poder de Cristo. ¿Quién puede ser salvo? Los humildes. ¿Cómo? Ellos, los sirvientes. Sin saber el maestresala de dónde era. Al contrario, lo sabían los sirvientes. Yo también, ustedes también probaron el buen vino. ¿Qué significa? Conocemos el evangelio de Cristo. El conocimiento de la salvación correctamente, conforme a la Biblia. Ya ustedes entendieron. Por eso siempre agradeciendo a Dios, pensando en el amor de Dios. Por eso hay que ser pobre de espíritu para ser salvo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primera Corintios capítulo 1, versículo 23 y 24. Vamos a ver un versículo relacionado. Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, para los gentiles, locura. Más para los llamados, a judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sin saber el maestresala de dónde era, lo sabían los sirvientes que habían sacado de agua. ¿Dónde estará usted en la eternidad? Los cristianos tienen tristeza por sus familiares, otras almas que no han nacido de nuevo aún. Abra, Señor, sus corazones para que acepte, para que oiga, para que reciban la palabra del evangelio. Imaginen sus familias y sus amigos queridos que estarían en el infierno eterno. Es tan importante anunciar el evangelio. San Lucas capítulo 16, versículo 28 dice, tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Para los pecadores ha preparado el infierno eterno para siempre. No saldrá allí. San Juan capítulo 2 versículo 8 dice, entonces les dijo, sacad ahora. ¿Qué significa? Llévanlo a maestresala, se lo llevaron. Sacad ahora. Se lo llevaron. Jesús les mandó a los sirvientes, hoy en día también. Cristo mandó a nosotros, a su iglesia, a cada uno de nosotros. Anuncie el evangelio. Sacad ahora. El buen vino, Jesucristo, el evangelio de Cristo, sacad ahora. Se lo llevaron. ¿Qué significa? Por medio de la iglesia, Cristo, nuestro Señor, nuestro Padre Dios, hoy también trabaja para salvar a los pecadores. Sacad ahora. Algún día no, luego más tarde no, ahora, cada día. Diariamente anuncie, sin cesar, teniendo la mente de Cristo. Sacad ahora, se lo llevaron. ¿Qué significa? Obedecieron los sirvientes. Como los sirvientes, somos también colaboradores ante Dios por el evangelio. Solamente estamos aquí. Por la providencia de Dios encontramos
con la iglesia. Por eso Dios utiliza su iglesia como instrumento precioso para cumplir su voluntad. Dios quiere que todos sean salvos. Por eso la misión de la iglesia es anunciar el evangelio. Eso es la voluntad de Dios. Hoy, por último, ¿qué es lo que dice la Biblia? Más importantemente, es la salvación del alma. Mucha gente vive sin salvación. Muchos están muriendo sin evangelio. Según la Biblia, la muerte no es el fin de todo. Hoy también, mañana también. Hoy en día, muchas personas están cayendo en el infierno eterno, sin salvación, sin conocer el evangelio. Por eso, Proverbios capítulo 24, versículo 11, dice, libra, salva, libra los que son llevados a la muerte, el castigo eterno, el infierno eterno. Salva a los que están en peligro de la muerte. Si no existe la iglesia de Coapiles, entonces este lugar, esta tierra, es la tierra de muerte ante Dios, espiritualmente. Prediquemos el evangelio hasta que entremos al reino de Dios. Toda la atención del Señor está enfocada ahí donde se predica el evangelio de la salvación. Se predica hasta Centroamérica. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. La iglesia también trabaja solamente por el evangelio y la iglesia. Hoy, hasta aquí compartimos.